¿Cómo está, gente de Informática Colectiva? Estamos en otro excelente video para este canal. Como dice el título, cómo tener el nuevo WhatsApp Plus versión 19.0, en la cual esta sí es la última versión que ha salido de esta versión de WhatsApp. Quiero mencionarles que vean todo el video de principio a fin para que no puedan perder esa copia de seguridad, ya que les voy a enseñar muchísimas cosas. Tienen nuevas cosas este WhatsApp, desde cambiar la voz al audio, lo que sería leer la última vez que se ha conectado esa persona, y entre más cosas como los temas, que es algo de mis favoritos. Así que quiero que vean este video de principio a fin y tengan esta versión 19.0. Lo primero es irnos a nuestro WhatsApp original, y lo que vamos a hacer es hacer la copia de seguridad. Vamos a presionar estos tres puntitos, nos vamos por acá en ajustes y nos vamos aquí donde dice chats. Aquí hay un botón que dice copia de seguridad. Esto es para las personas que tengan el WhatsApp original y ustedes quieran pasar la copia de seguridad al WhatsApp Plus sin perderlo. Aquí es muy importante hacer dos copias de seguridad. Una es la copia local y la otra es la copia de seguridad de Google Drive. Deben hacer estas dos para que no tengan ningún tipo de problema. La primera, que dice Google Drive, simplemente vas a clicar aquí guardar en Google Drive y te va a pedir allá un correo electrónico de Gmail de la que tú tienes en tu teléfono. Tú presionas ese correo electrónico y tú le vas a clicar aquí donde dice guardar. Cuando tú cliques guardar, vas a cliquearlo dos veces para que se guarde aquí la copia local y la copia de Google Drive también al mismo tiempo. Debes presionarlo dos veces y que te aparezca de esta forma como yo lo tengo, local y Google Drive. Y ya está, gente, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos en la Play Store, y lo que vamos a hacer es desinstalar el original WhatsApp. Quiero mencionarles que no pasa nada por instalar versiones nuevas de WhatsApp. O sea, no hay ningún tipo de problema para las personas que tienen miedo a instalar otras aplicaciones. No hay ningún problema. Una vez que hayamos desinstalado ya esta versión del WhatsApp, nos vamos a ir aquí en nuestra carpeta donde dice administrador. Lo que vamos a hacer aquí en nuestras carpetas es encontrar una carpeta que dice WhatsApp, y vamos a encontrar una carpeta que dice especialmente database. Esta de acá que dice database, vamos a cliquearlo y aquí nosotros vamos a poder encontrar las copias de seguridad recientes. La última versión que yo tengo es la copia de seguridad que hice a las 9:09 p.m. Así que lo que voy a hacer es mantener presionado esto, y lo que voy a hacer es cliquear mover, y lo voy a mover aquí en el dispositivo interno. Aquí lo voy a mover y lo voy a pegar justamente aquí. O sea, va a aparecer justamente al final. Aquí está. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer con nuestra copia de seguridad. Te voy a dejar el enlace para que puedas instalar la versión 19.0 y de esta manera lo puedas tener. Bien, gente, una vez que nosotros presionemos el enlace que te estoy dejando en la descripción del video y en la sección de comentarios fijados, te va a traer en una página como esta. Lo que tienes que hacer es cliquear acá con tus dedos, vas a bajar y vamos a encontrar un botón azul que dice presiona para continuar. No te preocupes si te confundes por acá, simplemente regresas hacia arriba y volvemos a encontrar este botón que dice presiona para continuar. Lo vamos a presionar. Yo les explico bien esto, ya que hay muchas personas que hacen videos pero no te explican muy bien cómo puedes hacer la instalación completa. Así que bien, aquí va a aparecer un temporizador de 5 segundos. Ustedes tienen que esperar a que esto termine. Y una vez que termine, vamos a bajar un poquito más. Y aquí donde dice obtener vínculo, vamos a presionar. Si les aparece un anuncio, ustedes cliquen aquí la tachita. Cuando haya publicado el video, ya va a estar acá el WhatsApp Plus. Así que lo que tienen que hacer es clicar este botón azul de instalar. Una vez que ya estemos aquí en nuestras carpetas, vamos a encontrar aquí el WhatsApp Plus versión 19.0 de HeyMods, que este desarrollador le doy los créditos, como ya lo dije antes, ya que es de los desarrolladores más seguros que hay hoy en día. Bueno, gente, ahora lo que vamos a hacer es cliquear este botón que dice abrir, y voy a estar abriendo ya esta nueva versión Plus 19.0. y ahora lo que vamos a hacer es cliquear el botón de aceptar y continuar, y aquí nosotros vamos a poner nuestro número de teléfono como siempre. Ahora nos va a aparecer este botón, vamos a cliquear aquí donde dice continuar, le damos acá donde dice permitir, volvemos a cliquear este botón de acá y colocamos lo que es nuestro nombre. Bueno, voy a colocarlo por acá, le he puesto mal. Pero bien, vamos a esperar a que nos cargue este WhatsApp estilo Plus. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, ya instalé la nueva versión del WhatsApp Plus, pero como ustedes pueden ver, no se guardó mi copia de seguridad y no me lo cargó. Así que para hacer esto,
vamos a hacer nuevamente el procedimiento. Vamos a desinstalar lo que es el WhatsApp Plus. Vamos directamente en la Play Store. Quiero que lo hagan así como yo les estoy diciendo para que no tengan ningún tipo de problema. Lo vamos a desinstalar directo en la Play Store. Y ahora lo que vamos a hacer es lo contrario. Si a ustedes no les cargó la copia de seguridad, tienen que hacer esto que les voy a mostrar a continuación. Bueno gente, como yo les mencioné, si no les cargó esa copia de seguridad, lo que vamos a hacer es irnos otra vez en la carpeta de administrador, una vez que hayamos borrado de nuevo el WhatsApp. Y vamos a ir a buscar esa copia de seguridad que copiamos anteriormente. Esta copia de seguridad, o mejor dicho, que yo pasé, o sea, saqué de la carpeta de WhatsApp y lo puse directamente en mi memoria interna, pero al inicio. Aquí tengo mi copia de seguridad a salvo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que si entramos en la carpeta de WhatsApp Plus, regreso acá en WhatsApp Plus, vamos a poder ver que no tenemos la carpeta de database. Esa carpeta de database es donde está la copia de seguridad. Quiere decir que no la tenemos. Entonces lo que hay que hacer es crear una carpeta con ese nombre y vamos a pegar esa copia de seguridad directo a esta carpeta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces buscamos nuestra copia de seguridad que tenemos acá y vamos a clicar el botón de mover. Lo vamos a mover de nuevo en el almacenamiento interno compartido. Y aquí me va a aparecer un botón que dice más. Y vamos a crear aquí una carpeta. Aquí en la carpeta vamos a colocar ese nombre, el nombre de database. Bueno gente, una vez que ya se haya creado la carpeta de databases, ya está listo. Ahora vamos a clicar este botón aquí, esta carpetita, y vamos a clicar ahora sí el botón de pegar. Y ya está gente, ya tenemos acá nuestra copia de seguridad en el almacenamiento interno del WhatsApp Plus. Vean que si me voy en la carpeta de WhatsApp Plus, aquí tengo la carpeta de database, ya está listo. Y en la carpeta de WhatsApp normal tenemos otra copia de seguridad, pero esa es para regresarlo al original. O sea, si ustedes quieren regresarlo al original, lo que vamos a hacer es irnos al WhatsApp Plus, agarrar esa copia de seguridad y lo movemos en la carpeta original que es del WhatsApp y lo ponemos acá en database. Y cuando instalemos la versión original del Meta, vamos a tener nuevamente la copia de seguridad. Mucho ojo con eso, así que de esa manera regresarían sin ningún tipo de problema. Ahora, una vez que ya tengan hecho todo esto, ahora sí hacemos la instalación del WhatsApp Plus nuevamente. Le damos acá donde dice instalar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón de aceptar y continuar y volvemos a poner nuestro número de teléfono. Así que voy a esperar rápidamente. Bueno gente, ya tenemos la nueva versión del WhatsApp Plus 19.0. Aquí está. Lo que vamos a hacer ahora es pinchar los tres puntitos de acá y vamos a clicar donde dice configuración de WhatsApp Plus de Hey Mods. Y nos vamos aquí donde dice tienda de temas. Aquí vamos a poder encontrar gran variedad de temas como animados, este tipo de cosas. Así que lo que vamos a hacer es clicar cualquier tema que a nosotros nos guste. Por ejemplo, podemos descargar este de un anime. Lo podemos cliquear. Y acá dice que para poder desbloquear este tema es muy importante compartirlo en 5 grupos. O sea, a 5 grupos o 5 amigos. Pero aquí hay un truco para tener este tema. Lo que ustedes deben de hacer es crearse ustedes mismos 5 grupos. O sea, 5 grupos se tienen que crear ustedes mismos. Y se lo envían a ustedes mismos, como les digo. Y de esa manera van a poder desbloquear un tema para que no estén molestando a ni una persona enviando spam. Entonces eso es lo único que debemos hacer para tener o los nuevos temas que tenemos animados. Bien, aquí tenemos más configuraciones como el color del teléfono, temas DJ, eso que dice por acá, para poder cambiar el color a lo que sería al fondo de pantalla de nuestro WhatsApp. Aquí nosotros lo podemos configurar. Cada apartado que tenemos nosotros podemos hacer todas esas configuraciones. Bien, por último vamos a clicar este botón acá de más y vamos a clicar este botoncito donde está este simbolito del teléfono. Y aquí nosotros podemos cambiar el color del teléfono. O sea, cuando nosotros estemos llamando podemos cambiarle más o menos a unos colores como estos que vemos a continuación. Bueno, eso sería todo como siempre. Espero que les haya gustado. Suscríbanse en este canal. Vamos viendo más videos sobre aplicaciones y de toda esa temática. Así que sin más, nos vemos hasta el próximo video.